Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy les voy a hablar nuevamente, voy a hablar sobre el delito en las ciudades urbanas, de políticas para cambiar en eh, las zonas frágiles, zonas que están expuestas a la violencia y la criminalidad. Nuevamente esto es aquí de CIPSE, así que pueden ir a la página web y bajar documentos. Este es un documento un poco anterior. Y hoy les voy a hablar sobre el rápido avance de las gobernanzas híbridas, de la gobernanza híbrida en las zonas urbanas. Un poco la introducción dice: con la rápida expansión de las ciudades en todo el mundo, las autoridades locales tienen dificultades para controlar los aumentos repentinos de la urbanización espontánea y responder adecuadamente al incremento en la demanda de bienes y servicios públicos. Como resultado, los modelos de gobernanza local están cambiando y surgen nuevas formas de formulación y aplicación de políticas públicas. Algunos ejemplos de iniciativas de planificación y prevención de la delincuencia urbana en experiencias recientes del sur de África y América ilustran esos cambios en diferentes contextos de expansión urbana. Como ustedes han podido ver, las ciudades en Latinoamérica han crecido bastante, la parte de lo que es expansión urbana. Por ejemplo, nosotros aquí en Quito podemos ver el ejemplo que llega hasta Carapungo, y más allá de Carapungo, el Portal Shopping, que también está ahí. Entonces la expansión urbana siempre crece, y hay que considerar cómo está avanzando, si es realmente seguro la zona, si es seguro para la ciudadanía, para los habitantes de la zona, y ver qué se puede hacer. Un poco les voy a explicar, que se cuestiona es si realmente los centros comerciales que se abren en la zona realmente dan la función de que aparentemente es más segura la zona, pero la gente realmente está expuesta a la criminalidad y violencia. Puede ser a la noche, llegando de su trabajo, bajándose del bus y vivir alguna experiencia de robo. Entonces, sí, en estas zonas realmente hay una seguridad que es segura, que es al 100%. Lo mismo pasa en Guayaquil, en el centro comercial Fortín. Es una zona donde realmente no hay mucha seguridad. Entonces, ¿qué función hacen los centros comerciales? Vamos a seguir. De acuerdo con Naciones Unidas, en el 2015 la población urbana mundial aumentará en un 60% entre 2015 y 2050. Para entonces la población urbana ascenderá a 63 millones de personas. Se espera que la mayor parte de ese crecimiento se dé en Asia y en África. Una respuesta gubernamental desfasada. En las grandes ciudades, ese incremento de la población será absorbido en parte a través de las actividades empresariales formales y gubernamentales, tal como se ha visto en muchas ciudades asiáticas en el pasado reciente. Sin embargo, en las próximas décadas, los medios de vida de un gran número de nuevos hogares urbanos dependerá del paquetes de actividades informales, incluyendo la venta de drogas y otras mercancías de contrabando, que ofrecerán una fuente de ingresos diversificada y permitirán que los pobres urbanos soporten las fluctuaciones de ingresos estacionales en entornos con aprietos por la escasez económica. Debido a la magnitud y la velocidad a la que estas actividades surgirán y desaparecerán, muchas estarán fuera del ámbito
y al alcance de los mecanismos de planificación y control de los gobiernos locales. Entonces aquí podemos hablar sobre los gobiernos locales. En la actualidad, ciertos movimientos sociales locales en Sudáfrica y Colombia, por ejemplo, están presionando a los gobiernos locales para contar con viviendas, servicios públicos e infraestructura. Recurren a diversas opciones como buscar patrocinios de políticos locales y sus partidos, crear alianzas con movimientos defensores de los derechos para obligar a los gobiernos mediante acciones y órdenes judiciales, o llegar a acuerdos con las organizaciones delictivas locales con conexiones políticas a cambio de votos, lealtad o protección, entre otras cosas. Sin embargo, los mecanismos centrados en el Estado ya no representan la principal opción disponible para satisfacer las necesidades de los habitantes de las ciudades en expansión. Hay grupos informales de ayuda mutua que se han consolidado como alternativas seguras para obtener préstamos en lugar de acudir a especuladores o chupasangres o a los bancos. Hay hogares están construyendo sus viviendas de forma paulatina a medida que van teniendo recursos disponibles para ello, al tiempo que desarrollan capacidades de gestión que les permitan adaptar sus unidades de vivienda para responder a las oportunidades de generación de ingresos locales. Los pequeños problemas locales y los delitos menores se comunican cada vez más a los líderes habituales para que sean sancionados y castigados en lugar de acudir a agentes de policía y de justicia corruptos e ineficientes. Los hogares, en busca de orientación y rutas sociales para hacer frente a sus problemas diarios, acuden a grupos religiosos, organizaciones benéficas privadas, universidades e incluso programas de responsabilidad social corporativa, en lugar de pasar por toda la burocracia necesaria para acceder a los servicios públicos. Entonces aquí justamente explica todo lo difícil que es en la expansión urbana tener un acuerdo para tener paz y seguridad. Entonces hay mucha corrupción también por parte de la policía, así como por políticos. Entonces vamos a hablar un poco más sobre la gobernanza híbrida. Entonces vamos a hablar sobre la transición hacia modelos de gobernanza híbrida. Los modelos de gobernanza local centradas en el Estado están claramente en crisis. Poco a poco están siendo reemplazadas por redes en las que los gobiernos locales, provinciales y nacionales desempeñan un papel, pero no un papel protagónico. El logro de objetivos de interés público en los contextos locales ya no dependen principalmente de normas administrativas, reglamentos, procedimientos, decisiones o recursos de carácter público. En lugar de ello, las agendas locales son definidas colectivamente por un conjunto de partes interesadas, tienen recursos así como conexiones y la capacidad de ofrecer respuestas pertinentes a demandas ciudadanas legítimas relacionadas con diferentes temas y áreas geográficas, formado por estos órdenes híbridos en que los gobiernos locales son simplemente otra parte interesada más que se sienta a la mesa. Los modelos de gobernanza local híbrida están reemplazando a los viejos modelos centrados en el Estado. Aquí antes habla sobre que los funcionarios consideran que el gobierno electrónico lo consideran como una alternativa para mantener en contacto con una base cada vez mayor de ciudadanos en los entornos urbanos y asegurar respuestas públicas pertinentes para sus necesidades. En los órdenes locales híbridos, las políticas públicas ya no están exclusivamente bajo el control o la iniciativa de las autoridades estatales. En Medellín, Colombia, durante muchos años, grupos armados ilegales aplicaron sus prácticas criminales en los barrios marginales mediante la dominación violenta, explotaron esos territorios como si
de prisiones o cementerios de sus víctimas se tratara, y también recurrieron a la imposición ilícita, la fabricación clandestina y el tráfico de drogas, arma de fuego, documentos de identidad falsificados, uniformes, dinero y contratos. De manera innovadora, las respuestas para contrarrestar esas prácticas ilícitas no se basa exclusivamente en la aplicación de la ley. La apertura de proyectos de mejora de barrios marginales para la definición y el diseño de prioridades de manera participativa ha dado lugar a la construcción y el mantenimiento de instalaciones públicas que reducen las luchas territoriales violentas en estos barrios. La oferta de cuidado de niños para los padres que trabajan en actividades extraescolares ha supuesto un compromiso conjunto de recursos y esfuerzos gubernamentales y cívicos para proteger a los jóvenes frente a la violencia y su alistamiento en las bandas. Los servicios de teleférico extienden ahora el sistema de transporte público metropolitano hasta esos barrios que anteriormente eran marginales, abriendo oportunidades educativas y laborales que antes eran inaccesibles para sus vecinos. En Sudáfrica, durante el periodo del fin del apartheid, la prioridad por fortificar las viviendas y oficinas condujo a la construcción de muros cada vez más altos en los suburbios para mantener alejados a los intrusos. Una investigación conjunta llevada a cabo por el Centro Urban Futures Center de Durban y la Policía Metropolitana de la ciudad observó que desde la perspectiva de las agencias de seguridad pública y privada, las paredes altas y las cercas eléctricas dificultan la vigilancia y la gestión de la seguridad, así como el contacto con la vecindad y la vigilancia natural de los espacios urbanos. Sin embargo, la policía y la seguridad privada se enfrentan ahora a la resistencia generalizada de la opinión pública a aceptar esas conclusiones contrarias a la intuición y reducir la excesiva fortificación. En respuesta, el Urban Futures Center de Durban y la Alianza Francesa de la ciudad están realizando actualmente un experimento de demostración para derribar las paredes de las dependencias de la Alianza Francesa y poner a prueba la eficacia de pasar del paradigma de paredes y seguridad al de contacto con la vecindad y vigilancia natural. La rápida expansión urbana es un proceso complicado y cada vez revelará más las limitaciones del alcance y los mecanismos de planificación y control centrados en el Estado para ofrecer una respuesta adecuada a las crecientes y cada vez más complejas demandas de bienes y servicios públicos. Tal como ilustran los casos que hemos visto, los gobiernos locales deben aprender a trabajar en entornos del orden híbrido y recurrir a acuerdos rurales que envuelvan recursos y esfuerzos procedentes de los organismos públicos formales y de la organizaciones cívicas y del sector privado, con el fin de ofrecer respuestas satisfactorias a las demandas públicas. En muchos casos, los agentes no estatales y los sistemas informales son vistos por grandes grupos sociales como proveedores accesibles y eficaces de bienes y servicios públicos, incluyendo la prevención del delito, la seguridad urbana y la justicia. Colaborar de manera constructiva con estos actores y sistemas puede mejorar la legitimidad del Estado y sus instituciones. Reprimirlos no conducirá más que a agudizar las tensiones en los contextos urbanos de rápida expansión. Así que es importante, generalmente la gente huye a la burocracia y a veces haciendo las cosas burocráticamente llegamos a hacer mucho más, incluyendo a más gente, incluyendo a la gente también de la zona, porque es importante saber qué es lo que está fallando. Entonces yo les voy a dejar con eso, que es súper importante y para que nuestras ciudades sean más seguras. Así que con eso les voy a dejar y les deseo una linda noche. Chao.